Muy buenas noches, mis estimados hermanos y hermanas. Vamos a continuar en este momento con lo que es el estudio que venimos haciendo sobre lo que es el libro de Hebreos. La lección del día de hoy se llama Cristo superior a Moisés y vamos a ir viendo algunos puntos con respecto a lo que es estos versículos, ¿verdad? Van o el enfoque está en Hebreos 3 del 1 al 15. Muy bien, nos dice que el versículo clave sería: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nos dice acá el objetivo sería: tome conciencia del peligroso engaño del pecado que puede impedirle cumplir la voluntad de Dios en su vida. Entonces, hermanos, para continuar con nuestro estudio de Hebreos, vamos a continuar con una oración, poniendo lo que es esta lección en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente para poder estudiar tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos provees de techo, abrigo, alimento y salud. Gracias, mi Señor, porque podemos ver tu mano sobre nosotros día a día y porque nos permites, mi Señor, por estos medios poder seguir estudiando tu santa palabra y crecer espiritualmente, mi Señor. Personalmente pongo en tus manos a cada hermano y hermana para que les provea según sea necesidad. Te pido que estén conmigo, mi Señor, y que tanto ellos como yo deseemos y anhelemos siempre lo que es el crecimiento espiritual, el estudio de tu santa palabra, Santo Padre. En tus manos está también, mi Señor, para que quites cualquier estorbo que nos impida poner atención a tu lección, Santo Padre, así como también que tengamos un corazón y una mente dispuestos a aprender más de tu palabra, a retener lo que hemos aprendido para aplicarlo a nuestra vida y ser de testimonio a las personas que están a nuestro alrededor, Santo Padre, así como también le pedimos a tu Santo Espíritu que nos ayude a aprender y comprender y recordar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Todo eso pedimos y ponemos en tus manos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermano, la lección nos comienza acá. Dice: habiendo establecido que Jesús es superior a los profetas antiguotestamentarios y superior a los ángeles, el escritor de Hebreos procede a establecer que Jesús es superior a Moisés. Abraham y Moisés fueron los más grandes héroes de la fe hebrea. Cada miembro de la nación de Israel era hijo de Abraham. Moisés era el hombre a través del cual se dieron la ley y las celebraciones religiosas. Era natural y apropiado que estos dos hombres fueran reconocidos como los padres fundadores de Israel. Es parte de la naturaleza humana que raras veces miramos más allá de lo evidente. Ciertamente Moisés bajó del monte trayendo la ley de Dios, pero la ley no se originó con Moisés. Moisés simplemente fue el mensajero que entregó la ley que Dios le dio. El mensajero era un vínculo importante en la cadena, pero a través de los años la ley que realmente provenía de Dios ha venido a ser conocida como la ley de Moisés. Debido a la reverencia que le tenía el pueblo hebreo a Moisés, era importante que el escritor de Hebreos convenciera al pueblo que Jesús era superior a Moisés. En ningún sentido esto aminora el trabajo de Moisés. Moisés es una figura del pasado. Por otra parte, Jesús está aquí ahora y también está en nuestro futuro. La gran diferencia es que Moisés fue el siervo que le entregaría a Israel la ley. Jesús fue quien realmente dio la ley, y la ley, comprendida adecuadamente, es una maestra que lleva a todos a la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, mis hermanos, detenemos a ver primeramente acá en la introducción, es muy importante esto que nos dice aquí el autor. Y si como hemos visto, todo lo que nos ha querido hablar el libro de Hebreos es dándonos a entender que Jesús es superior a todo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Hay sectas que dicen que Jesús fue un profeta más, hay sectas que dicen que Jesús fue un ángel, pero aquí el libro de Hebreos nos quiere dejar claro que Jesús es superior a todo lo que las sectas o las personas creen que fue. Jesús no fue más que un simple carpintero, Jesús es más que un ángel, Jesús es superior, como dice acá, a Moisés, pero hay personas lamentablemente en sectas que lo que quieren es poner en un mismo grado a Jesús, ¿verdad?, que a estos grandes hombres. Pero recordemos que al fin y al cabo, como nos dice el autor, por lo menos en el caso de Moisés, Moisés fue el canal mediante el cual Dios nos dio la ley, le dio la ley al pueblo de Israel y la dejó en lo que es la Biblia como un registro para nosotros hoy en día. Pero en sí el que dio la ley, de quien salió la ley, fue de Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso. La lección pasada nos indicaba, y es muy cierto, muy válido, que cada uno tiene un rango, si se puede decir así, tiene un orden. Y en este caso Moisés lo que hizo fue cumplir como canal de parte de Dios para dejar lo que fue
en este caso la ley, al pueblo de Israel, pero eso no lo hace superior o igual a Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Cristo siempre va a ser superior a todos y a todo. Por eso es nuestro Salvador, solo Él nos puede dar la salvación, solo Él pudo morir en la cruz por nuestros pecados. Y es por eso que es tan importante que comprendamos esto y que entendamos todo lo que nos quiere explicar o decir el libro de Hebreos. Entonces, vamos a ver acá, el primer punto se llama el Hijo y el Siervo. Y vamos a leer Hebreos 3 del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo, el que la hizo. Porque toda casa se echa por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gobierno de la esperanza. Entonces, antes de ir con este punto, vamos a pasar un momento a lo que es el auxiliar bíblico portavoz, que nos va a enseñar lo que nos quiere decir. Primero, vamos a ver en cuanto a que Cristo, Él es superior a Moisés, que es en sí todo lo que vamos a ver en Hebreos 3 del 1 al 19. La razón es la siguiente, Moisés era un siervo en la casa de Dios, mientras que Cristo es el Hijo amado. Entonces, vemos lo que es por lo menos este punto, que es de los versículos que acabamos de leer, del 1 al 6, básicamente. Moisés era el siervo, mientras que Cristo era el Hijo amado, era el dueño de la casa. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y aquí se nos muestra lo que nos venía diciendo desde el estudio anterior, que el libro de Hebreos tiene varias advertencias. Y aquí está la segunda advertencia. Dice sobre el dudar de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante en Hebreos 3 del 7 al 19. Entonces esas son las advertencias que tenemos que tener en cuenta. No hay que dudar de la palabra de Dios. No podemos dudar de esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que nos dice acá. Al presentar la comparación entre Jesús y Moisés, el escritor comienza dirigiéndose a los hebreos como hermanos santos. Esto indica que el escritor mismo era judío y que además reconocía a Israel como la única nación santa que existía. Aunque rara vez se menciona la idea, no hay conflicto alguno en ser cristiano y judío. Recuerde que Jesús no solamente es el modelo de los cristianos, Él también es el modelo para los judíos. Las leyes y los sacrificios del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesucristo. Su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección trajeron estas enseñanzas a su realización completa. Dice, este pasaje se cuida de no menospreciar a Moisés en ningún sentido. Moisés fue fiel a la tarea que Dios le asignó e igualmente lo fue Jesús. Observe que el término casa se usa 7 veces en estos versículos. Este término tiene varios significados y debe ser interpretado por su contexto. La casa de David podía ser el lugar donde David vivía o su familia, dependiendo de cómo se usara el término. Entonces vemos que, y es algo que en lo que hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios, que las traducciones del hebreo siempre pueden tener varios contextos, ¿verdad? Está la casa, que podía ser el lugar físico, como nos muestra acá el ejemplo, que dice la casa de David, podía ser el lugar donde vivía David, el lugar físico, o dependiendo cómo se usara el término, podía ser su familia, el linaje. Entonces, ahí es donde ya entra a nosotros, ¿verdad? Lo que es nuestro estudio personal de la palabra de Dios para ver más a fondo el contexto sobre el cual se usa la palabra, en este caso que sería casa, ¿verdad? Para tener en cuenta eso. Dice acá, Moisés fue fiel en toda su casa, lo cual significa que Moisés completó todos los deberes que se le asignaron. Pero Jesús es superior porque él era quien asignaba las tareas. Entonces, básicamente, perdón hermanos, básicamente lo que nos quiere decir aquí es que Moisés solo cumplió, fue obediente, fue sincero y fue disciplinado en cumplir las tareas que se le asignaban, pero que las asignó fue Jesús, que es superior. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y el ejemplo que tenemos que copiar de Moisés. Tenemos que ser siervos que nos comprometamos a cumplir, que seamos siervos fieles, que seamos siervos disciplinados para cumplir con las tareas que se nos asignan en la palabra de Dios, que tenemos que cumplir como hijos de Dios para poder agradarle con nuestra vida. Ahora, dice acá en el versículo 3, la metáfora es la de una casa como una estructura física o una morada.
Obviamente es más difícil construir una casa que simplemente vivir en ella. Jesús es el maestro de obras del universo y sin importar cuán grande pueda ser un hombre, nosotros moramos en el lugar hecho por Dios. Los hombres son ingeniosos reacomodando lo que Dios ha hecho, pero nosotros no creamos, solamente Dios hace eso. Toda casa física es hecha por algún hombre. Las casas no simplemente suceden. Si usted ve una casa sobre la cumbre de una montaña, rodeada por un césped bien cuidado, usted sabe que alguien la construyó y la mantiene. De la misma forma, cuando observamos el maravilloso universo, debemos saber que la creación demanda un creador. Quienes viven sobre la tierra no crearon la tierra, y el creador siempre está por encima de la criatura. Este es el enlace entre Jesús y Moisés. Entonces vemos lo que nos dice acá que también es muy importante. ¿Cuál es el enlace? Que Jesús, el creador, está por encima de Moisés. Por eso es que nos dice que Jesús es superior. Moisés fue una creación más, al igual que usted y que yo, pero que tenía un corazón dispuesto a ser obediente, tenía un corazón disciplinado en cumplir todas las órdenes que Jesús le da. Eso es el ejemplo que Moisés nos deja y que nosotros tenemos que seguir. Ahora nos dice acá otra metáfora, la de un siervo y un hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Moisés fue un gran siervo de Dios. El punto es que un hijo supera el rango a un siervo. Moisés fue un siervo fiel y eso no quita nada de su ministerio, pero Jesús es el único hijo primogénito de Dios. Entonces, ese es otro punto, ¿verdad? La Biblia nos dice que ningún siervo puede pretender ser mayor a su amo, parafraseando. Y eso fue algo que Moisés entendió. Moisés cumplió, Moisés fue obediente porque él entendía que él estaba siguiendo a alguien superior a él. Él entendía que estaba obedeciendo a alguien superior a él. Moisés nunca se creyó un igual. Moisés nunca quiso quitar el lugar de, ni se creyó más que, sino que Moisés lo que lo hizo a él, alguien como ejemplo a seguir, es que él fue y se consideró siervo, él reconoció que él era un siervo y lo que tenía que hacer era eso, tenía que servir, tenía que cumplir, obedecer y hacerlo de la mejor manera. Por eso es que aquí nos dice, Moisés fue un siervo fiel. Eso no quita nada de su ministerio, pero él entendió eso, que él era un siervo y sabía que había alguien superior, que en este caso era Jesús, el primogénito y el creador. Muy bien. Dice, el último uso del término casa enseña que nosotros venimos a hacer la morada del Espíritu Santo cuando somos salvos. En 1 Corintios 6:19 leemos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Si entienden esta enseñanza, esto provee a los creyentes de confianza y esperanza a lo largo de sus vidas en la tierra. Vamos con el punto 2, dice corazones endurecidos, que está en Hebreos 3 del 7 al 11. Nos dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, antes de continuar con esta parte, vamos a ver lo que nos dice el auxiliar, este primer punto, y vean lo que nos dice acá. Segunda advertencia sobre el deber de la palabra de Dios, un ejemplo que lo que vamos a leer del 3 del 8 al 11, nos dice, no endurezcáis vuestros corazones, que es lo del versículo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Entonces, en este caso, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la lección. Ellos dudaron, ellos se quejaron, ellos se rebelaron. Y ya vemos el resultado de lo que causó esta rebelión. Entonces vamos a seguir con el desarrollo de la lección. Nos dice acá el autor, observe que ambos versículos, el 1 y el 7, comienzan con por tanto y por lo cual. Estas son palabras que relacionan argumentos con conclusiones. Cuando leemos por tanto, por lo cual, sabemos que sigue una conclusión. Después de la conclusión de que Jesús es superior a los ángeles y a los profetas, sigue la conclusión de que Jesús es superior a Moisés. Y la conclusión que sigue después de que Jesús es superior a Moisés es que debemos prestarle mucha atención al mensaje del Espíritu Santo
¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a comprender la palabra de Dios. Y si nosotros cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a comprender y a recordar, Él lo va a hacer porque es una de sus funciones. Y además, ¿qué va a hacer? Nos va a convencer de que lo que nos dice la palabra de Dios es cierto y que no la desobedezcamos. Pero eso lo logramos ¿cómo? Orando y pidiendo al Espíritu Santo guía a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y así no vamos a menospreciarla, no vamos a menospreciar sus mandamientos y no vamos a hacer caso omiso a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Dice, el mensaje universal del Espíritu Santo a todos los corazones es que no endurezcamos nuestros corazones. Un corazón endurecido impide que el mensaje de Dios cumpla su propósito. En Mateo 3, 5 y 19 Jesús enseñó que si la palabra de Dios era sembrada en corazones endurecidos, rápidamente Satanás se llevaría esa palabra. Aquí vemos un ejemplo de esto en el antiguo Israel durante el Éxodo. Entonces, antes de seguir, veamos acá dos aspectos. Primero, un corazón endurecido impide que el mensaje de Dios cumpla su propósito. Un corazón endurecido, sea con lo que sea, simplemente no va a dejar que Dios obre en nosotros, que el Espíritu nos guíe a cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está endurecido, sea por lo que sea. Eso nos lleva a no cumplir, a no querer hacer caso, a no querer interiorizar en nosotros la palabra de Dios, y eso es lo que nos va primero a apartar de los caminos de Dios y nos va a tener consecuencias, ¿verdad? Y también el otro aspecto es recordar, ¿verdad? Que cuando hacemos un estudio así, los versículos de referencia yo no los leo ni los busco porque lo dejo para que ustedes en sus casas también lo investiguen, lo lean como parte del crecimiento personal. Entonces, por eso es que lo dejamos ahí, ¿ok? Entonces dice acá, por 40 años Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto. Él fue una columna de fuego en la noche y una nube en el día para dirigirlos. Él les proveyó pan cada día, les dio la ley y el tabernáculo. Llamó a Moisés para que los guiara. No obstante, a pesar de toda esta evidencia, este pueblo se negó a abrir sus corazones a Dios y obedecer sus indicaciones. Como resultado, toda la generación adulta que salió de Egipto murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. El endurecimiento del corazón inevitablemente llevará al corazón a cometer errores. Esta es una ley espiritual tan inviolable como cualquier ley física. El agua corre montaña abajo, el sol sale al este, y si nosotros endurecemos nuestros corazones, entonces nuestros corazones cometerán errores. En ningún momento o circunstancia es sabio escuchar el Evangelio o sentir el liderazgo del Espíritu Santo y luego endurecer nuestros corazones contra su llamado. No importa lo que pensemos, Dios siempre nos guía por el camino correcto. Hay camino que a los hombres les parece derecho, pero ese camino es camino de muerte. Entonces vemos lo que nos dice acá el autor y también es algo muy cierto y muy válido. De nada me sirve a mí escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, orar, si al final yo voy a endurecer mi corazón para no obedecer a Dios, para no guiar a Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue porque ellos clamaron a Dios. Y después de que Dios los saca, después de que Dios los guía, después de que la presencia de Dios permaneció con ellos simplemente endurecieron sus corazones y desobedecieron, se quejaron, murmuraron, inclusive hasta querían llegar a matar a Moisés. ¿Y esto por qué? Por la desobediencia, por menospreciar la palabra de Dios, pero en este caso menospreciar la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué sirve que nosotros veamos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, proveyéndonos salud, techo, abrigo, alimento, todo lo que podamos pedir, para que al final simplemente endurezcamos nuestros corazones y digamos, no, ya yo tengo todo lo que quiero, lo que necesito, no voy a servir a Dios en esto, no voy a obedecer a Dios en esto? Entonces, toda la oración, todo el estudio de la palabra, simplemente endurecí mi corazón y lo dejé de lado. Ay, es que no me gusta lo que la Biblia dice, es que para mí es muy difícil de cumplir, es que el pecado es más bonito que cumplir eso. No, simplemente lo dejo, endurezco mi corazón y no cumplo, me quejo con Dios, le reniego a Dios, no confío en Él y al final vemos que van a haber lamentablemente consecuencias. ¿Ok? Entonces vemos lo que dice acá. La muerte es consecuencia de los errores cometidos por el corazón. Observe que este no fue un error cometido en el calor del momento. El pueblo de Israel, de manera constante, consistente y repetida, endureció su corazón y erró en su corazón. Una y otra vez Dios hizo llamados para que se arrepintieran y cada vez fueron obstinados y se negaron. Entonces vemos también esto, ¿verdad? No fue que el pueblo de Israel pecó solo una vez, no sé que el pueblo de Israel solo se quejó una vez, o porque pasó alguna situación que
En el momento como humanos no supieron sobrellevar y solo esa vez se enojaron. Fue error tras error. Se quejaban de la comida, se quejaban del desierto, inclusive estando Dios con ellos, tuvieron el descaro prácticamente de decir, para esa gracia nos hubiera dejado en Egipto, por lo menos ahí teníamos comida y comíamos esto y lo otro. O sea, prácticamente decían, preferíamos estar de esclavos en una nación idólatra que haber estado aquí con el Dios verdadero que nos guía. Y veamos las manifestaciones. Él mismo prácticamente de la nada les hacía aparecer pan, les mandaba, si no me equivoco, las codornices para que comieran, les hacía brotar agua, y ellos viendo esos milagros que ni siquiera en Egipto los tuvieron, simplemente se quejaban y decían, preferimos que nos hubiera dejado ahí. Inclusive cuando Moisés se le da la ley y él sube al monte, y esos 40 días y 40 noches, el pueblo ya empieza a manifestar, junto con Aarón inclusive, lo que es su falta de compromiso con Dios y la palabra, porque lo primero que hicieron que fue, vamos a hacer un becerro. Y todavía Aarón dice, vamos a hacer el becerro y vamos a hacer un culto porque gracias a él salimos de Egipto, parafraseando. Entonces, vean que no fue solo una vez. Ahí vamos y vamos y vamos, cosa con cosa, ¿verdad? Y vemos que en todo Dios siempre los perdonaba, Dios siempre, en ningún momento la Biblia nos dice que Dios los dejó de guiar, les dejó de dar comida, no. Dios seguía ahí demostrándoles su amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un corazón está endurecido y no quiere reconocer a Dios, no quiere aceptar su provisión, no lo quiere seguir, las bendiciones de Dios para nosotros son poca cosa. En el momento que nosotros endurecemos nuestro corazón, Dios nos puede responder una petición que tengamos de la mejor manera. Pero aún para mí eso no va a hacer nada. Para mí eso no va a significar nada. ¿Por qué? No porque Dios no me haya querido bendecir, sino porque simplemente yo tengo mi corazón endurecido, yo tengo mi corazón contra Dios y prefiero el pecado que a Dios. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Dice acá, el endurecimiento del corazón hace que el corazón cometa errores, lo cual produce la ira de Dios. La ira de Dios se toma en sentido erróneo. No es un berrinche celestial, más bien la ira de Dios simplemente es Dios permitiéndonos tener lo que hemos elegido. Lea la oración de Israel en Números 14:2. El pueblo literalmente había orado, ojalá muriéramos en este desierto. La ira de Dios hacia el pueblo de Israel fue contestarles su oración. Entonces también, hermanos, si en algún momento se nos endurece el corazón, tengamos cuidado con lo que decimos enojados. Tengamos cuidado con lo que murmuremos. Tengamos cuidado con las quejas. Inclusive tengamos cuidado con el mal testimonio que demos por tener un corazón endurecido. Porque hasta ese mal que nosotros deseamos, Dios lo puede contestar. Y hay que tener cuidado. Veamos que como dice aquí, no fue un berrinche que simplemente se le ocurrió a Dios como creador. Fue algo que se fue dando tiempo con tiempo con tiempo, una queja aquí, otra queja allá, que hasta hago ídolos, que esto, que lo otro. Intentamos hasta matar a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fin y al cabo, no es que Dios haga un berrinche celestial, es que Dios, como nos dice en Hebreos 12, a sus hijos disciplina, al que ama disciplina. Y esto fue lamentablemente parte de la disciplina de Dios al ver que su pueblo escogido una tras otra vez simplemente caía. ¿Por qué? Por tener un corazón endurecido. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre y recordar. No podemos endurecer nuestro corazón con Dios, aun cuando vemos las bendiciones que Él nos da. Aquí les dio comida, les dio agua, estuvo con ellos y así es con nosotros. El estar aquí con salud, el estar aquí frente a un dispositivo electrónico, estudiando la palabra de Dios, tener techo, tener abrigo, alimento, salud, cuando un montón de personas han muerto durante este tiempo de cuarentena, durante este tiempo de aislamiento a nivel nacional, aunque sean pocos, pero a nivel mundial vemos la cantidad tan exagerada de personas que han muerto y cuántos tal vez fueron cristianos con un corazón endurecido o cuántos fueron personas que nunca quisieron reconocer a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último momento. En Santiago se nos dice que nuestra vida es como niebla, que aparece y después se va. ¿Y qué pasa si yo hoy endurezco mi corazón y Dios tiene para mí que yo esa misma noche muera? Voy a morir yo con el corazón endurecido con Dios. ¿Merece Dios que yo, como su siervo, como su hijo, me muera enojado con Él? No. Por eso tenemos que pensar, tenemos que orar y estudiar la palabra, porque eso es lo que nos va a mantener firmes. Entonces, vamos a ver
Lo lamentable aquí es que el maravilloso reposo y la bendición yacían justo por encima de su incredulidad. Cuando tuvo lugar este endurecimiento, la tierra prometida estaba a poca distancia. De una manera similar, las bendiciones de Dios están justo por delante si permitimos que nuestros corazones sean receptivos a los llamados del Espíritu Santo. Satanás nos va a engañar y podemos engañarnos a nosotros mismos, pero el liderazgo del Espíritu Santo siempre es correcto y el endurecimiento del corazón siempre es erróneo. Vamos con el punto 3. Los corazones malos de la incredulidad. Dice acá Hebreos 3 del 12 al 15, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces vean aquí el primer versículo, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Aquí el autor de Hebreo dice, mirad hermanos, le está hablando a personas creyentes, le está hablando a cristianos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que nos está dando a entender acá que inclusive nosotros como hijos de Dios, si no podemos soportar una prueba, podemos dejar inclusive o llegar a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Y qué es eso? Corazón malo de incredulidad. En el momento que yo digo, pero ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde estaba Dios? Ya estoy dando a entender que no creo, que soy un incrédulo. ¿Para qué? Para apartarse de Dios. En el momento que yo tengo un corazón de incredulidad, que yo endurezco mi corazón, que yo le reclamo a Dios, pero ¿dónde estaba usted cuando tal cosa pasó? ¿O dónde estaba usted en ese momento? Puedo enojarme. ¿Y qué es lo que hice aquí para apartarse de Dios? Una conclusión. No podemos tener un corazón así. Si el autor de Hebreos deja este versículo tan claro es porque puede pasarle a un cristiano, pero no debería pasarle a un cristiano. Y ahí es donde se nos prueba nuestra fe, que en Pedro se nos dice que nuestra fe va a ser probada para que al final salga más reluciente que el oro, para que de la fe que ya tenemos salga algo mejor. Ese es el motivo de las pruebas. No es que simplemente Dios nos quiere hacer un berrinche, no es que simplemente Dios nos quiere eh, probar porque le da la gana, no, es porque Dios quiere que fortalezcamos algo en nosotros, que si estamos cumpliendo con los frutos del Espíritu Santo, mira, Marco tiene bastante templanza, pero necesito que tenga aún más. Voy a fortalecer más la templanza de Marco con tal prueba. Y eso es lo que yo tengo que entender. Detrás de cada prueba que Dios me manda o nos manda, siempre va a haber algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Pero si yo no confío en que Dios quiere afinar mi fe, quiere aumentar mi fe, mis frutos del Espíritu, simplemente ¿qué voy a hacer? Voy a tener un corazón de incredulidad y me voy a apartar de él. ¿Y qué es lo que pasa? No voy a terminar la prueba. Pero Santiago nos dice, en el libro de Santiago se nos dice que la prueba hay que terminarla. Y solo en oración, solo con la guía del Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios, cada prueba que Dios nos ponga la vamos a poder superar. Entonces, antes de continuar con este punto, vamos a ver qué nos dice acá el auxiliar. Y es con una exhortación. Nos dice acá, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, bueno hermanos, antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces que primero nos da un ejemplo de no endurecer nuestro corazón y después que no nos apartemos del Dios vivo. Y dice en la nota, la palabra exhortados que encontramos en el versículo 13 es paracleto, que significa urgir a alguien a que siga una cierta forma de conducta. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nos dice acá? Exhortados los unos a los otros es preocúpese por las personas que tal vez sea que se quieren alejar, que se quieren endurecer, que quieren apartarse de Dios, porque como le dice acá, es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios vivo y no podemos apartarlo de Él. No es inteligente apartarnos de Él. ¿Qué es inteligente? Reconocerlo, aceptar las pruebas que Él nos manda sabiendo que son para nuestro bien y terminar la prueba, concluir lo que Dios quiere que aprendamos
para que nuestra fe cada día de nuestra vida se fortalezca en Él y crezca para Él. Dice acá, estos versículos comienzan con una advertencia a estar atentos a nuestra situación individual. Los creyentes hebreos en el primer siglo y todos los creyentes a través de los siglos enfrentamos la tentación de endurecer nuestros corazones hacia el Señor. El endurecimiento del corazón produce un error espiritual y un error espiritual a su vez producirá un corazón pecaminoso e incrédulo que nos alejará de Dios, que era lo que mencionamos al principio. Primero, un corazón de pecado. ¿Por qué? Porque la incredulidad ya en sí es pecado. Y después nos alejaremos de Dios. Prefiero no aceptar la prueba, pero sí alejarme de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice, América está llena de personas que una vez asistieron a la iglesia, oraron, testificaron, dieron y sirvieron al Señor, pero ya no lo están haciendo. En muchas iglesias la asistencia es menor que la mitad o que un tercio de membresía. Y vemos qué importante acá. En muchas iglesias la asistencia es menor que la mitad o un tercio de la membresía. Y vean que nos dice América. No nos está hablando necesariamente solo de Estados Unidos. No dice Norteamérica o no dice Estados Unidos, dice América. Y tenemos que incluirnos como continente. Dice la tendencia, la asistencia es menor que la mitad de un tercio de la membresía. Entonces quiere decir que si una iglesia tiene, que en teoría son 100 miembros, solo asiste el 50%, solo asisten 50 personas. Y ahí es, y vean lo que dice acá, está llena de personas que alguna vez asistieron a la iglesia, oraron, testificaron, dieron y sirvieron, pero ya no lo están. Siervos que fueron fieles a la obra de Dios, que mostraron manifestaciones de dejar a Dios trabajar en ellos, en sus vidas, porque oraron, testificaron, dieron y sirvieron al Señor y ya no lo están. Y vean que hay cuidado, hay que tener acá, testificar. Yo llego y testifico, pero dice, ya no lo están haciendo. Si yo llego y testifico y de un pronto a otro dejo a Dios tirado, dejo las cosas a Dios tirado, ¿qué testimonio le estoy dando a la persona a la que le testifiqué? ¿Qué testimonio le estoy dando a la persona a la que evangelicé? Que puedo hacer primero dar un servicio gigante para Dios, pero simplemente después dejarlo de lado, dejarlo tirado. Tengo que tener cuidado porque Dios no merece eso. Dios en ningún momento va a decir, eh, los dejo tirados. Se los digo yo, hermanos, como testimonio, ahorita que desde octubre del año pasado estamos sin trabajo, mi esposa y yo. Nunca nos ha hecho falta alimento, nunca nos ha hecho falta techo, nunca nos ha hecho falta abrigo, no nos ha hecho falta nada. Hemos podido igual seguir pagando la casa, que si ocupamos comprar algo, gracias a Dios tenemos. Entonces, ¿cómo, aún sabiendo que Dios está ahí eh, dándonos todo, yo me voy a alejar de Él? Es que prácticamente no es algo, algo razonable. Yo puedo endurecer mi corazón y decir, bueno, no tengo trabajo y tras de que desde octubre no tenemos trabajo, viene el coronavirus y va a ser más difícil. ¿Dónde está mi Dios en este momento? Y puedo verlo así, no tengo trabajo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me lo das si soy tu siervo? O puedo verlo del lado que lo estoy viendo. Llevo varios meses sin trabajo, pero no me ha hecho falta nada. Y así es lo que Dios quiere que veamos. Esa es la prueba. Que lo veamos como un Dios mostrándose a nosotros mismos de que nunca nos va a dejar como nunca dejó al pueblo de Israel, o enojarnos con Dios por no querer algo o porque no nos da algo, inclusive llegar a decir, y no, si no tengo trabajo es porque Dios no existe, ¿para qué voy a seguir? No, yo no puedo ser parte de esa persona que oró, testificó, enseñó, serví y me alejé, ya no estoy, ya me fui, no, tengo que seguir porque Dios a mí no me ha dejado, yo no puedo dejar de servir a Dios. Y es algo que tenemos que entender y serle testimonio para las demás personas. Dice acá, el proceso que se esboza aquí es la razón para que se dé una situación. Nosotros oímos el Evangelio, oímos la enseñanza de la palabra de Dios. En nuestros corazones sabemos que debemos seguir al Espíritu Santo conforme nos guía, pero endurecemos nuestros corazones. Al inicio solamente es una pausa, cosa de tiempo, pero pronto se convierte en una negativa rotunda. Sustituimos nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Creo que aquí, hermanos, hay un error de traducción. Sería sustituimos la voluntad de Dios por nuestra voluntad. Insistimos en que sabemos más que Dios lo que es bueno para nuestras vidas, cuando sabemos que no es así. Dios es el que sabe que es lo mejor para nosotros.
¿Ve cómo el endurecimiento produce error espiritual? Ningún hombre ha sabido más de sí mismo que Dios. Entonces, sutilmente ese error espiritual nos alejará más de Dios y de su pueblo. Nos encontraremos en el camino de la vida y con frecuencia nos preguntaremos cómo llegamos ahí. Por el contrario, debemos exhortarnos los unos a los otros sobre este importante asunto espiritual del endurecimiento del corazón. Exhortar literalmente significa llamar aparte. Sugiere andar junto a otro quien va por el camino incorrecto y suavemente darle vuelta para que ande por el camino derecho. La exhortación no es una confrontación, es una ayuda espiritual. Y antes de seguir, veamos qué importante es lo que nos dice aquí exhortar. Parte de lo que faltó en el pueblo de Israel fueron personas valientes que exhortaran a los demás. Pero prácticamente estaba solo Moisés. Solo Moisés era el que estaba como siervo, obedeciendo a Dios, pero era un hombre contra todo un pueblo. Si bien Dios estaba con él, y cuando estamos con Dios somos mayoría, igual el pueblo no hacía caso, tenía el corazón endurecido. Y veamos qué importante, hermano, las consecuencias, y lo voy a decir así aunque suene raro, de quedarnos callados. Ay, es que yo veo que tal hermano se está apartando, ay, es que yo veo que tal hermano no ha vuelto, ay, es que yo me doy cuenta que tal hermano dejó de orar, ay, es que yo me doy cuenta que tal hermano dejó de estudiar la Biblia, que cada hermano, que algún hermano ha dejado de congregarse, pero lo dejo. No, yo tengo, vea lo que dice aquí, sugiere andar junto a otro que va por el camino incorrecto y suavemente darle la vuelta para que ande por el camino derecho. Preocuparse por mi hermano o mi hermana. No es dejarlo. Y dice, sugiere andar junto a otro. Anteriormente dice, ahora dice suavemente y suavemente darle la vuelta. Exhortar con amor, pero exhortar. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos deducir que en el pueblo de Israel, que se reveló tantas veces, no hubieron personas firmes que exhortaran a los demás. Y al no exhortar a los demás siempre fue mayoría la que más bien se empezó a hacer esta rebelión, si lo podemos decir así. Y veamos algo así, otro de los siervos que estaba, si se puede decir así, en una posición, un alto rango, que fue Aarón. ¿Qué fue lo que hizo cuando Moisés fue? Más bien fue hacer un ídolo. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué estamos haciendo los que estamos en servicio al Señor, los que estamos en una posición de enseñanza, en una posición de predicar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo las de Aarón, dejando que las demás personas se desvíen sin preocuparme por ellos, o hubiéramos hecho otra cosa, que hubiera sido exhortar. ¿Qué le costaba a Aarón decir? Hermanos y hermanas, Moisés está ahí arriba con el mismo Dios que lo sacó de Egipto. Moisés está ahí arriba con el mismo Dios que les demostró a ustedes su poder con las plagas que envió para poder salir de Egipto. Moisés está ahí con el Dios que no se ha apartado de ustedes en el camino. ¿Cómo se les ocurre que van a murmurar y desconfiar de Dios? Más bien, oremos para que recibamos bien lo que Dios nos va a decir de parte de Moisés. Oremos para que nuestro corazón aprenda a obedecer a Dios con lo que nos va a decir Moisés. Pero ¿qué hizo esta persona que estaba en liderazgo? Como dicen, si no puedes con ellos, úneteles. Y no es así, hermanos. Esa fue una de las tantas veces que el pueblo se rebeló, porque no hay firmeza muchas veces en el liderazgo. Prefiero que los demás se pierdan, prefiero que los demás se alejen, prefiero ni siquiera dar un consejo, aunque yo sé que tal vez hay alguien que está haciendo las cosas erróneamente, como en este caso el pueblo que estaba murmurando y demás. Prefiero dejarlos murmurando, prefiero dejarlos que anden en chismes, prefiero dejar que se aparten de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace esto? Divisiones. ¿Qué es lo que hace esto? Problemas. Y vean una división tan grande que al fin y al cabo de toda la gente solo entraron Josué y Caleb a lo que era la tierra prometida. Entonces vemos qué importante también lo que es aquí lo de exhortar. Y no es pegar cuatro gritos, es hacerlo con amor. ¿Para qué? Para que la persona no siga en el camino equivocado, para que la persona siga en la senda correcta. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo. No podemos tomar el lugar de Aarón, de unírmeles más bien y cumplir. Ah, bueno, a usted le gusta chismear, voy a chismear con ustedes. Usted quiere alejarse de la iglesia, entonces yo también me alejo con usted. Ustedes, pueblo de Israel, quieren un ídolo, vamos a hacer un becerro, ¿no? Hay que exhortar. ¿Por qué? Porque se hace en amor, porque Cristo lo hubiera hecho, por el cuidado, la preocupación.
que tiene de sus hijos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos simplemente dejar todo tirado. Tenemos que cumplirle a Dios en este aspecto también. Muy bien, dice acá. El versículo 13 nos enseña que esta debe ser nuestra actitud todos los días. No debemos tratar de decirles a otros lo que Dios quiere que hagan. El Espíritu Santo hará eso. Nosotros debemos exhortarles a que escuchen o le presten atención a lo que dijo el Espíritu y que eviten endurecer el corazón. O sea, no debemos tratar de decirles y recordarles lo que dice la palabra de Dios. Que si van a dejar de orar, la palabra de Dios dice orar sin cesar. Que si van a dejar de ir al templo, la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y así, por poner un ejemplo con los chismes, no hay que chismear. O sea, tenemos que recordarles lo que dicen, o recordarles y exhortarles a que recuerden lo que nos dice la palabra de Dios y que decidan seguir los mandatos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Poco a poco el Espíritu Santo los va a seguir guiando, pero nuestro deber es recordar lo que la palabra de Dios nos enseña. Después dice acá, Satanás nos va a engañar si se lo permitimos, y él nos dirá que debemos ignorar a Dios. Seguir ese consejo significará un fracaso espiritual en todo sentido. Aquellos que son salvos se convirtieron al Señor por escuchar los llamados del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, simplemente no pertenecemos a Jesús. Una vez que somos salvos, debemos estar atentos y ser receptivos al Espíritu Santo, como jamás lo hayamos hecho. Escuche su voz y ábrele su corazón a todo lo que Dios le dice. Dice acá, 7 veces en las 7 cartas a las iglesias documentadas en Apocalipsis, Jesús dio la misma advertencia a cada iglesia. Quienes tengan oídos, oigan lo que el Espíritu de Dios les dice a sus iglesias. Nosotros no podemos mejorar esa advertencia. Dios le reveló su voluntad a Israel durante el Éxodo. Él llamó a Moisés a ser el líder de la nación, y Moisés siguió el liderazgo de Dios. Lamentablemente, el pueblo a menudo dejó de seguir el liderazgo de Moisés. En una ocasión ya estaban casi listos para apedrear a Moisés. Piense por un momento sobre cómo llegó Israel a ese punto. Ellos estaban siguiendo la columna de fuego y la nube. Estaban comiendo maná todos los días. ¿Cómo pudieron dudar que Dios estuviera con ellos o que Dios los estuviera guiando? Endurecieron sus corazones a todo lo que Dios hizo por ellos cada día, y cuando se quedaron sin agua, quisieron matar a su líder. Esta es la terrible consecuencia de los corazones endurecidos. Por el contrario, nosotros debemos tener corazones receptivos, que escuchan lo que nos está diciendo el Espíritu Santo todos los días. Nosotros debemos respetar a nuestros líderes y seguirlos conforme siguen al Señor. Debemos orar por nosotros mismos y por los demás. Debemos reconocer las grandes bendiciones que llegan a nuestras vidas todos los días y debemos estar constantemente listos para seguir a Jesús donde quiera que nos guíe. Muy bien, hermanos, entonces esta era la lección del día de hoy, la lección 3 del estudio que estamos haciendo del libro de Hebreos. Recordarles siempre, estos estudios son totalmente aparte de la revista, son totalmente de los estudios de Apocalipsis. Estos estudios son simplemente si queremos fortalecer nuestro conocimiento, nuestro crecimiento espiritual. Entonces les invito, hermanos, a que lo hagan, pero que no dejemos de estudiar lo que es el libro de Apocalipsis, que es lo que estamos viendo en las revistas, y que sigamos pidiendo oración a Dios para cuando volvamos a reunirnos, llegar con un corazón aún más disciplinado para Dios, llegar con un corazón agradecido con Dios por el templo en el que nos permite reunirnos como iglesia y por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, ahí les dejo un momento la pantalla con las preguntas de discusión o preguntas personales, y mientras vamos a terminar lo que es el estudio con una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos diste de haber estudiado nuevamente tu palabra, mi Señor. Gracias por proveernos los medios y el tiempo para aprender más de ti. Gracias por tu santa palabra y porque tenemos a tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender lo que nos quieres hablar. Te pedimos, mi Dios, por favor, evites que nuestros corazones se endurezcan. Evita, Dios, que lleguemos a renegar contra ti, que lleguemos a desobedecerte, que lleguemos a negarte, mi Señor, sino más bien que tengamos un corazón en vez de endurecido, receptivo a ti, que entendamos que todo lo que haces es para nuestro bien, que siempre quieres mejorar algo en nosotros y eso significa que tienes cuidado de nosotros y no te apartas de nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Padre, por la salvación, gracias, Padre, por tu amor y gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos has dado, Santo Padre. Ponemos en tus manos el resto de la noche, permítenos el descanso y gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos has dado, Santo Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, mi Señor. Amén.
Hasta luego, hermanos, que pasen muy buenas noches.